bien, entonces, que fruto de ese diálogo se va a intensificar la enseñanza de la ideología de género, pero ahora a los más chiquititos. Entonces, como definitivamente hay gente que dice, si ya están de por medio los grupos LGTBs y están queriendo enseñar algo en las escuelas, vamos a ver de qué se trata. Yo ya había entrado en la página web del Ministerio de Educación 4 meses atrás de este anuncio, porque cuando el presidente Kuczynski anunció que ratificaría al exministro Saavedra en educación, y él todavía no asumía, yo publiqué un artículo, soy columnista del Diario 1 en Lima, y publicó un artículo, el ministro de Educación que el Perú necesita. ¿Por qué? Porque me preocupaba un hecho cierto, y es que la juventud está cada vez peor. En Lima, yo no sé si acá en Arequipa, han proliferado en los últimos años las fiestas de perreo. ¿Qué son las fiestas de perreo? Fiestas con una música aberrante, donde los chicos bailan de modos totalmente perversos, y donde tienen pues 20 y 30 parejas en una noche, y donde las niñitas salen embarazadas y no saben quién es el papá. Entonces hay que comprarles la píldora al día siguiente. Y detrás están todas estas organizaciones que promueven precisamente esto. Entonces yo decía, el modelo de educación ha fracasado. Porque si tenemos jovencitos, adolescentes, niños adolescentes, que están en estas fiestas, ¿qué se les está enseñando, por Dios, en las escuelas? No se les está enseñando, pero ningún parámetro de integridad moral, de dignidad personal. Y lo más consternador es que, por ejemplo, Perú es el único país de América que está cumpliendo un programa país Perú. O sea, tiene su plan de gobierno hecho en París. No nos está gobernando este gobierno, nos están gobernando desde París. Y eso tenemos que saberlo los peruanos. Y por eso son tan importantes estos foros, para que abramos los ojos. Y ese diseño tiene, ustedes entran a la página web de la OCDE, de la OCDE, y entren en Google y vean que tiene, y la que es mucho más fácil, de más fácil lectura es la de México, porque hay OCDE México, y México, que ya está hace varios años aplicando las recetas de la OCDE, tiene un grave problema con su niñez y su juventud. Me comentaba justamente la doctora Neldy Mendoza, que tiene un amigo que ha estado trabajando con los mexicanos en el tema de la aplicación de la ideología de género en la juventud mexicana, y que tienen casos patéticos. A mí ya me habían dicho, cuando he ido al Ministerio de Salud a ver este tema de la píldora al día siguiente, con el representante de Alas Sin Componenda, que es el doctor José Luis Garrido Leca, que hicieron una cita con las señoras estas que se encargan de la aprobación de la distribución de la píldora del día siguiente, y lo que precisamente se mencionaba ahí era de los efectos secundarios. Y ellas repetían lo que la Organización Mundial de la Salud dice, no tiene efectos secundarios. Entonces yo les dije, mire, yo he escrito otro artículo en el Diario 1 sobre esto, 3 artículos, porque yo soy investigadora, y cuando vi que los congresistas, ¿no?, sobre todo del Frente Amplio, salían a decir, no hay ningún efecto secundario, prácticamente es un mejoral, que te lo puedes tomar y no te pasa nada, y se basaban en el pronunciamiento de la OMS, ha dicho que no es abortiva y que no tiene efectos secundarios. ¿Y qué cosa? Entonces, ¿para qué te la tomas? ¿No es la píldora del día siguiente? Entonces, si no produce ningún aborto, ¿para qué la tomas? Eso es simplemente una cuestión de mínima capacidad de razonamiento lógico. Pero muy bien, me metí a la página de la OMS y efectivamente encuentras un pronunciamiento, ustedes pueden entrar, sobre la píldora del día siguiente, es un mejoral. No tiene ningún efecto secundario, no produce abortos. Es una cosa de locos, porque era irracional ese pronunciamiento. Entonces, ¿saben lo que hice? Cogí los componentes de la píldora, hay dos tipos de píldora, los escribí en un papelito y busqué, me entré al Vademecum. El Vademecum es un tratado de todas las medicinas que se venden en el mundo, donde los fabricantes reportan el proceso que han desarrollado, exámenes, pruebas, investigaciones, hasta finalmente determinar
qué tipo de influencia tiene para producir determinado efecto en el cuerpo humano, si se hicieron investigaciones con animales, si se validó su efecto en seres humanos. Tienen toda una serie de explicaciones. ¿Y saben lo que encontré? Todo lo contrario. Y eran los fabricantes de estos componentes de la píldora del día siguiente que dicen que sí es abortiva, que han hecho pruebas con ratas, que las ratas abortan a los 15 días y que además sí tiene efectos secundarios. Produce cáncer a las mamas, cáncer al útero, cáncer a los ovarios. Y la OMS dice lo contrario. Entonces estamos ante un caso patético, ¿no?, de manipulación de la información para engañar a todo el planeta. Entonces, estos organismos que otrora eran referentes de credibilidad, cada uno en su especialidad, como UNESCO. Recomendación de UNESCO, caracho, sacrosanto, para la educación. Pero ahora, UNESCO ha recomendado el paquete de ideología de género. ¿Por qué? Vamos a dar respuesta a eso. Y entonces, y el Banco Mundial. Yo recuerdo que el Banco Mundial a mí me invitó como consultora a la conferencia en Praga de políticas contra la corrupción y me pidieron que preparase un documento de propuestas sobre cómo enfrentar la corrupción de los sistemas de justicia en Latinoamérica. Entonces preparé un documento. Y entonces, pero entre ese Banco Mundial, que todavía era medio bueno, al Banco Mundial de ahora, que está imponiendo todas estas cosas, yo veo un gran cambio. Un gran cambio. Es más, esa conferencia contra la corrupción la organizaba el Banco Mundial, la financiaba el Banco Mundial y había un interés de encontrar soluciones. ¿Y saben qué cosa? En este, digamos, reporte de los organismos estos que han servido siempre de referente de cosas buenas, de repente pues hay todo lo contrario. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿De dónde viene esto? Y entonces cuando nosotros hablamos del Club de París, ni siquiera son los países ricos que están queriendo controlar a los pobres. Es un grupo de ricos que controlan la economía del mundo y que controlan la economía de los países más ricos y quieren también controlar la economía de los países más pobres. Entonces, países emergentes como Perú quieren entrar al Club de París, muy bien. Entonces vas a probar. Ustedes encuentran ahí 3 rubros en su página web en los cuales incide la cooperación de la OCDE. Economía, educación y medio ambiente. Entonces, el Perú está cumpliendo el plan de gobierno que le han hecho en París, la OCDE. ¿Y qué decía esta nota del ministro Zavala? Que había ido a rendir cuentas, a demostrar que el Perú estaba cumpliendo las reformas a las cuales se había comprometido y que estaba dando también un reporte del mejor diseño y ejecución de las políticas públicas. ¿Qué políticas públicas? La que le habían dicho allá que teníamos que hacer acá. Lo que decían el doctor Solari, felipiños, ¿no? Gente que ha vendido el alma de los niños del Perú y la integridad de los niños del Perú a cambio de entrar al Club de París. Realmente penoso, pero esto hay que evidenciar. Ayer he publicado un artículo en este sentido en el Diario 1 y lo que quiero es que el Perú reaccione y se dé cuenta que no nos pueden estar gobernando desde ninguna parte de la tierra y que nosotros tenemos la capacidad y la fuerza para plantear modelos distintos y salir de la pobreza si realmente nosotros asumimos la conducción de nuestro país sin tener que depender de ningún poder externo. Yo celebro que Estados Unidos acaba de salirse del TPP. ¿Se acabó? ¿Se salió? Trump firmó y se salió del TPP. Todavía tiene que ratificarlo el Senado norteamericano, pero es un acto ejemplar que ha dicho no, me salgo, ¿no es cierto? Y Perú, que estaba ahí, ¿no?, que ya firmó, pero siempre mendigando. Una cosa que yo he notado en nuestros gobernantes, desde que tengo uso de razón y capacidad analítica de la realidad peruana, es que se someten a los extranjeros. Siempre tienden a someterse a los extranjeros. ¿Y saben qué cosa? Es una suerte de cultura de sometimiento que nosotros tenemos que cambiar. Y vale que los arequipeños son expertos en eso. Muy bien.
Gracias. Con esta introducción, yo quería situar, ¿no? Finalmente complementar lo que muy bien ha explicado el doctor Solari y que explica por qué es que defendían al ministro Saavedra, al exministro Saavedra, como si fuera el último ministro de educación que podíamos tener en el Perú. Y ya después no habían más ministros, ¿no es cierto? ¿Por qué lo defendían tanto? Porque el exministro Saavedra había sido el gerente de pobreza y género para América Latina, el responsable de haberse aplicado la ideología de género en muchos países de América, en México, en Chile. Entonces era el experto. Si ustedes ven el mapa mundi del matrimonio homosexual, está pintado de diferentes colores. Los países que han aceptado el matrimonio homosexual, los que han aceptado la unión civil, y Perú está sombreadito, oscuro, oscuro. ¿Por qué? Porque no ha aceptado nada. Y entonces era un país duro, que había que intervenirlo así, de frente. Entonces tomaron la decisión que venga Saavedra. O sea, el gerente que se había encargado de aplicar esto en otros países, tenía que venir él mismo. Con su carita yo no fui, ¿no? Porque tiene carita yo no fui. Parece que no quiebra un huevo, ¿no? Pero él venía a aplicar esta política de ideología de género aquí. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este Club de París y esta gente quiere aplicar un modelo tan perverso que ya ha ocasionado daños irreparables a millones de niños y jóvenes en el mundo? Vamos a dar respuesta a esa pregunta. Porque en México lo que reportan es que las niñitas se toman la píldora al día siguiente como caramelos, porque como el sistema de la ideología de género promueve el inicio de relaciones sexuales tempranas y promueve el homosexualismo, entonces están muy jovencitos teniendo relaciones sexuales. ¿Qué pasa? Que una niña que comienza a los 12 años a tener relaciones sexuales, llega a los 16 y me han comentado con terribles hemorragias, con cáncer, y las están teniendo que vaciar. No han tenido un solo hijo y las tienen que vaciarles el útero, los ovarios, porque están totalmente dañadas de modo irreparable. Eso es lo que quiere este sistema perverso. Pero vamos a analizar de dónde viene. Pareciera que hubiera un Luthor, ¿no? Ustedes han visto las películas de Superman y Luthor está viendo cómo controló el mundo, ¿no? Y otras tantas películas. Siempre hay un ser así medio raro, malo, perverso, que quiere controlar el mundo. Pero esto más que ficción, lo estamos viviendo ahora en la realidad. En la realidad sí hay un plan perverso que se llama del nuevo orden mundial. ¿Han escuchado eso? El nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial es un nuevo orden mundial sumamente perverso, que justamente lo que busca es diseñar un mundo al revés. No crean que el cuento del Caperucito Rojo es tan inocente. Justamente en los libros que les han dado a los niños incluso, dice un mundo al revés. ¿Por qué? Porque la mente perversa que lo ha diseñado quiere que el mundo sea al revés. Ese es el principio y el fin del nuevo orden mundial, donde ellos controlan el mundo, pero invirtiéndolo al revés. La humanidad, con mucho esfuerzo, con muchos tropezones y errores, fracasos y problemas, ha tratado de vivir más o menos, pero con algunos criterios de bien, por supuesto con terribles equivocaciones y falencias, impregnados en muchísimas etapas de su historia por mucha malignidad, pero lo cierto es que en este momento hay una decisión de imponer un nuevo orden mundial basado en el mal y en establecer criterios de gobierno de un mundo al revés. Y esto es una corriente ideológica que está gestada. No sé si ustedes han escuchado de Tavistock. Tavistock es un centro de generación de ideas de manipulación de masas. Manipulan naciones enteras. Desde 1960, dicen que tuvo sus antecedentes en 1940 y que fueron los gestores, por ejemplo, del hipismo. Si ustedes recuerdan, en los años 60, y en plena guerra de Vietnam, lo que pasó en Estados Unidos es que los jóvenes venían por hordas frente a la Casa Blanca y protestaban en contra de la guerra de Vietnam.
Había que resolver el problema de alguna manera. ¿Qué salió? Rock, o sea, música, paz, drogas y amor, sexo libertino. Y pervirtieron a toda una generación en los Estados Unidos. Y ahí comenzó la crisis moral que ha desencadenado las muchas crisis de esa nación. Ese gran problema fue gestado, fue manipulado. Ustedes no se ponen a pensar, ¿de dónde apareció tanta marihuana si no existía antes? ¿De dónde apareció tanto LSD y todas esas drogas químicas que se vendían como caramelos a los jóvenes? Entonces aparece la píldora anticonceptiva. ¿Por qué? Porque el libertinaje trajo montones de chiquillas con su tremenda barriga porque se embarazaban. Ah, no, hay que sacar la respuesta, la píldora anticonceptiva. Y bueno, toda esta fue una manipulación de masas. Mencionan quienes han hecho una investigación sobre esto. Ustedes pueden entrar, pongan Tavistock. Tavistock se escribe T-A-V-I-S-T-O-C-K. Tavistock. Centro Tavistock. Y lo que explican es que, por ejemplo, el nazismo también se fabricó en Tavistock. E incluso apelan a la tecnología. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en el tiempo de Hitler, le regalaron a cada familia una radio. ¿No? Cada casa recibió una radio. ¿Para qué? Para tener el hilo conductor del mensaje de Hitler. Y de repente la gente estaba escuchando desayuno, almuerzo y comida a Hitler. Y su mensaje, y su mensaje, y su mensaje. Y la gente decía a Hitler. ¿Por qué? Porque estaba convencida, le habían lavado el cerebro de que lo que él decía era lo cierto, lo bueno, lo justo, lo que el pueblo alemán tenía que seguir. Eso están exactamente haciendo ahora con la ideología de género, que muchos dicen que ha salido de Tavistock. Y es una ideología perversa. Es más que una ideología de género, es una ideología de perversión de la humanidad. Y así deberíamos llamarla. Así como ellos le andan cambiando el nombre, ¿no? Y ahora, por ejemplo, han cambiado el tema del nombre. Ya no dicen, no es ideología de género, es igualdad de género. Y te repiten el mismo rollo, ¿no? Que busca la igualdad entre el hombre y la mujer y que además lo que tratamos es que las mujeres puedan tener los mismos espacios en la vida pública, ganen igual que los varones. ¿Ustedes están en contra de eso? No, esos evangélicos, religiosos, los católicos que se están oponiendo a esto, eso debe ser, porque a la gente le están engañando, a nuestro pueblo lo están engañando. De componente de igualdad hay un pedacito en esto. El resto es ideología homosexual, de homosexualización de la cultura social y de inducción al homosexualismo de los niños. Esta señora, cuando hemos estado debatiendo en Lima, ay doctora, qué barbaridad, qué falta de seriedad, ¿cómo puede decir que estamos homosexualizando a los niños? Porque soy metodóloga de investigación y soy metodóloga de educación. He trabajado más de 30 años haciendo metodologías de educación de todos los sectores sociales del país, porque he hecho programas de capacitación para gente que no sabía ni leer ni escribir. Y le teníamos que enseñar conceptos jurídicos como los de la Constitución y no sabían leer. Había que desarrollar métodos muy, muy creativos para llegar a ellos. Y aprendían. Y fue un éxito ese programa. Pero ¿saben qué cosa? Puedo coger entonces, y a mí nadie me va a contar la historia, un material pedagógico y decir, yo sé a dónde va. No me van a decir que una antología literaria para niñas de secundaria, niños de secundaria, que cuenta la historia de la familia feliz, ¿no? Un extracto de un libro de Rubén Fonseca sobre la familia. Dice, Dora y Eunice se conocieron en un convento, las niñitas fueron grandes amigas, llegaron a tener un romance idílico, describen con pelos y detalles la relación sexual que tuvieron, el romance que tuvieron, y cuando salen del colegio finalmente se van a vivir juntas, adoptan un niño y son la familia feliz. ¿Qué cosa puede provocar, maestros, en una niña de 14 años? ¿Qué? ¿Esto es posible? ¿Oh? Y miren, qué tan peligroso. Porque cuando los niños están bien chiquitos, porque esto es para incluso viene de la educación primaria, ¿con quién socializan los niños? ¿No socializan con los niños de su propio sexo? Las niñas juegan con las niñas y los niños juegan con los niños. Eso es lo más común, por un tema de afinidad, de gustos, ¿no? Las niñas no quieren meterse pues a jugar en pellones como hacen los chicos al lado del recreo y salir a bolladas, se ponen a jugar otra cosa.
por más que estudian juntos en el mismo salón, hay una selección natural de a qué cosa jugamos. No porque les hayan enseñado, sino porque los chicos no quieren pues sentarse a jugar yaces. Dicen, no, les fastidia, se van a jugar otra cosa, se aburren. Entonces, esto que es tan natural y que tiene que ver con la psicología del hombre y de la mujer. Y eso no nos hace mejores ni peores el uno respecto al otro, sino que somos complementarios, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, el tema es que si a esos niños que socializan fundamentalmente de pequeños con los niños de su propio sexo, les hagan creer que esto es posible. Y como cuentan, ustedes entran en internet y encuentran cantidad de ejemplos de lo que ha pasado en el mundo, que es horrible. Niños de 5 años en Ucrania aprendiendo la historia de 2 reyes, que eran pues 2 reyes de 2 reinos distintos que se conocieron, tienen un romance maravilloso y aparecen en la foto dándose besitos los 2 reyes. Y entonces los niñitos de 5 años al lado del recreo, varoncitos, dándose besito en la boquita. ¿Por qué? Porque esto induce la conducta de los niños. Entonces, ¿soy tremendista? ¿Soy escandalosa? ¿Estoy exagerando? ¿O soy poco seria? No, señor, soy experta en esto y sé por qué lo digo. Esto pretende homosexualizar a los niños.